expresión, medios adecuados para ello. Nosotros, para percibir el mundo, tenemos este cuerpo físico con unos sentidos que son maravillosos, pero como lo vimos también en la reunión anterior, nos engañan muchísimas veces. Si nosotros queremos percibir al mundo como sonido, tenemos un instrumento que es el oído. Pero si queremos ver al mundo, necesitamos de otro instrumento que es el de los ojos, la vista, para percibirlo como forma, como color. Nosotros no podemos ver el mundo con los oídos, ni podemos escucharlo con los ojos. Se requieren instrumentos adecuados para que esto suceda. Y tenemos entonces instrumentos maravillosos, pero al mismo tiempo limitados para ese conocimiento del mundo. El mundo está en un estado vibratorio, todo. Esa materia conocida del mundo físico y esa otra materia desconocida para esos sentidos, de la cual vamos a hablar en esta reunión. Esas vibraciones son prácticamente infinitas. Desde vibraciones que son supremamente cortas y otras vibraciones sumamente de distintas frecuencias y de distintas longitudes, de frecuencias cortas y de frecuencias largas. Tenemos algunas vibraciones tan pequeñas que apenas son millonésimas de micras y otras que tienen centenares de miles de kilómetros de longitud. La frecuencia vibratoria corresponde al número de veces que se sucede una vibración en un segundo. Puede haber una vibración, es decir, una ondulación que dure un segundo. Pero si hay dos ondulaciones, diríamos que hay entonces un ciclo de 2 vibraciones por segundo. Pero pueden haber millones de vibraciones. Cambian entonces esos ciclos vibratorios. Las vibraciones, que en términos generales van entre 32 y 32.000 ciclos, son audibles, son vibraciones de sonido y son las que escucha el ser humano. Pero no quiere decir que cuando las vibraciones son menores de 32 no existan. Existen, pero nuestro oído no las capta. Y cuando pasan de 32.000 siguen existiendo, pero el oído no las capta. Desaparece entonces para nosotros el mundo del sonido cuando salimos de esas dos fronteras, en esos ciclos vibratorios. Si nosotros nos callamos completamente en este salón, decimos que hay absoluto silencio. Sin embargo, bien sabemos que aquí están todas las ondas de radio del planeta, si son suficientemente fuertes. Que aquí están las vibraciones de radio de Tokio, de París, de Buenos Aires. Si tenemos un aparato de radio y sintonizamos unas ciertas frecuencias, comprobamos eso. Y podemos oír entonces nosotros esas emisoras de los distintos sitios del planeta. Hay unas vibraciones que llamamos de radio, no audibles. El aparato de radio lo que hace es captarlas y traducirlas a de 32 a 32.000 ciclos. Y nosotros las escuchamos. Decimos que entonces que nuestro oído es imperfecto. El oído tiene una función. Sería terrible que nosotros pudiéramos oír todas esas vibraciones simultáneamente. Nos enloqueceríamos. Realmente entonces tiene una función ese oído que selecciona aquello para que podamos percibir al mundo como sonido ordenadamente.
Entonces hay otras vibraciones que son las de radio. Pero hay otro tipo de vibraciones. Tenemos las vibraciones lumínicas que son perceptibles para el ojo humano, que van en unas cifras altísimas, que son entre el 10 a la cuarta y el 10 a la quinta potencia de ciclos por segundo. Cuando tenemos esas vibraciones tan frecuentes, entonces nosotros vemos el mundo a través de un aparato que solamente percibe eso. Pero desaparece de nuestra vista el mundo cuando va más allá o más acá de esos dos límites de las frecuencias vibratorias. En nuestra reunión pasada vimos el espectro de colores. Esa es la parte visible para el ojo humano, pero no quiere decir que haya vibraciones más allá de los rojos y más allá de los violetas. Tenemos entonces nosotros una oportunidad de ver el mundo a través de ese instrumento de la vista, también con unas limitaciones como las que tiene el oído. Y tenemos muchas otras vibraciones que vamos a examinar en este cuadro. Esto es una fracción de un espectro de vibraciones electromagnéticas. Nosotros tenemos entonces aquí una ventana óptica, es la que he venido hablando, que va dentro de esos límites que puede percibir el ojo humano. Pero más allá de los violetas, tenemos nosotros los rayos ultravioletas, invisibles para nosotros, pero pueden captar los aparatos y traducirlas para que sean visibles para el ser humano. Pero conocemos los efectos de estos rayos ultravioleta. Tenemos también los rayos X que van en otras frecuencias. En el otro sentido tenemos los rayos infrarrojos, las ondas de radio, las microondas, y tenemos también entonces aquí esa ventana de radio que es mucho más amplia que la óptica. Las he puesto aquí porque en el estudio de la astronomía tenemos nosotros los telescopios ópticos con lentes. Esos no perciben sino la luz que llega del universo y que puede ser vista a través de ese tipo de telescopios. Pero hay también los radiotelescopios que lo que perciben son vibraciones que llegan a unas antenas, y esas antenas toman esas vibraciones, pueden ser traducidas y vistas en aparatos para descubrir sistemas, estrellas lejanísimas que no pueden ser vistas en la ventana óptica. Tenemos la ventana de radio, mucho más amplia que la ventana óptica. Nos está mostrando entonces la ciencia que hay una riqueza en el mundo vibratoria que produce efectos sobre la conciencia de los seres humanos cuando las perciben. Pero volvemos a lo mismo que teníamos anteriormente. Este no es un estudio de física, sino un estudio del ser humano. Vamos a tratar de comprendernos, pero a través de estos ejemplos podemos llegar nosotros a cierta comprensión de nosotros mismos. La luz ha sido un fenómeno que le ha interesado mucho al científico, desde tiempo lejanísimo. En época de Newton se estaba examinando el fenómeno de la luz, y él y otros científicos llegaron a ciertas conclusiones. La luz es una onda vibratoria, lo que estamos examinando aquí. Con esto el mundo se amplió enormemente para el científico, pero a través del tiempo se encontró un fenómeno extraño en la luz, que la luz no siempre se comportaba como onda, sino que para ciertos casos y de ciertos experimentos, la luz se comportaba como una partícula, se comportaba como algo material,
cosa que no es la onda. El corpúsculo, ese corpúsculo de materia, ese corpúsculo de luz, producía fenómenos materiales. A fines del siglo pasado se había examinado mucho este fenómeno, pero necesitaba comprobarse. Hubo esa playa de científicos extraordinarios de fines del siglo pasado, que son los que nos han legado esa maravilla tecnológica y científica del presente siglo, como Rutherford, como Maxwell, Einstein después, y muchos otros. Se hicieron experimentos y se comprobó que la luz se comportaba como un corpúsculo, que la luz era onda y que la luz era corpúsculo, algo extraño en la naturaleza. Esa circunstancia fue la que llevó a Einstein a sus investigaciones que lo condujeron a expresar su famosa fórmula de la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, base de todo nuestro mundo atómico actual. Él comprobó entonces que la luz se comportaba como una partícula. Al mismo tiempo que se estaban haciendo estas investigaciones sobre lo inmensamente grande de la teoría de la relatividad, se estaba desarrollando la física cuántica de principios de siglo también. Y se había llegado también a la conclusión de que lo infinitamente pequeño se mostraba al mundo como partículas de materia, corpúsculos de materia, a la cual se le dio el nombre de cuantos de luz, de fotones, de energía empaquetada. En un principio esto no fue entendido, pero se fue desarrollando esa idea de Einstein y de los físicos cuánticos, y se comprobó exactamente esa teoría con la explosión de la bomba atómica, primero en Bikini y después en Nagasaki y en Hiroshima. ¿Qué quiere decir aquello de los paquetes de energía? La luz viaja en el espacio a una velocidad constante de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Pero de alguna manera esa luz queda atrapada sobre sí misma, para decirlo en términos muy sencillos para nosotros los que somos legos en física, queda atrapada sobre sí misma. La luz sigue girando a 300.000 kilómetros por segundo en una órbita pequeñísima, que aquí, de acuerdo con un dato que tengo aquí, el diámetro de un electrón es aproximadamente de 5.000 millonésimas de centímetro, lo que hace que cada electrón da 100.000 billones de vueltas por segundo sobre sí mismo. Son cosas que se le salen a uno pues de la mente, unas velocidades tan extraordinarias, casi 300.000 kilómetros por segundo en un diámetro tan sumamente pequeño, en una órbita tan sumamente pequeña. Esa órbita tan pequeña crea una especie de frontera artificial. Cuando hay algo que gira a una gran velocidad, realmente tenemos nosotros como una frontera, se forma una frontera. Y eso tiene una cantidad de energía. Esa energía que se le ha llamado un cuanto de luz. Y como es de luz, se le ha llamado pues un fotón. De acuerdo con la fuente de emisión, con la fuente de emisión, hay más o menos energía, presión, medios adecuados para ello. Nosotros, para percibir el mundo, tenemos este cuerpo físico con unos sentidos que son maravillosos, pero como lo vimos también en la reunión anterior, nos engañan muchísimas veces. Si nosotros
queremos percibir, tenemos entonces instrumentos maravillosos, pero al mismo tiempo limitados para ese conocimiento del mundo. El mundo está en un estado vibratorio, todo. Esa materia conocida del mundo físico y esa otra materia desconocida para esos sentidos, de la cual vamos a hablar en esta reunión. Más de micras y otras que tienen centenares de miles de kilómetros de longitud. La frecuencia vibratoria corresponde al número de veces que se sucede una vibración en un segundo. Puede haber una vibración, es decir, una ondulación que dure un segundo. Pero si hay dos ondulaciones, diríamos que hay entonces al mundo como sonido, tenemos un instrumento que es el oído. Pero si queremos ver al mundo, necesitamos de otro instrumento que es el de los ojos, la vista, para percibirlo como forma, como color. Nosotros no podemos ver el mundo con los oídos, ni podemos escucharlo con los ojos. Se requieren instrumentos adecuados para que esto suceda. Y esas vibraciones son prácticamente infinitas. Desde vibraciones que son supremamente cortas y otras vibraciones sumamente de distintas frecuencias y de distintas longitudes, de frecuencias cortas y de frecuencias largas. Tenemos algunas vibraciones tan pequeñas que apenas son millonésimas